Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz. En esta ocasión he querido traerles un breve material muy interesante de poder analizar y que tiene que ver básicamente con las cifras que envuelven muchas veces a los procesos eleccionarios y sobre todo aquello que está muy vinculado tanto con el voto voluntario como con el voto obligatorio. A través de la historia hemos tenido algunos sucesos muy importantes en temas de elecciones, tanto presidenciales como lo que fue el plebiscito de salida de la última propuesta constitucional, y que no es menor analizar algunas cifras que se fueron dando en ese contexto. Y para comenzar, me gustaría centrarme en lo que fue la elección de presidentes de 1970, la elección presidencial de 1970, donde en aquel entonces hubo un padrón electoral de 7.231.147 personas, votantes, que corresponden a un 100% del padrón electoral. Y tuvimos en aquel entonces una cantidad de votos válidamente emitidos de 2.512.147, que correspondían en estricto rigor al 34,74%. Fíjense ustedes que en el año 70 la cantidad de votantes que concurrió a las urnas a votar fue prácticamente un tercio del padrón electoral completo. Recuerden ustedes que se encontraba en aquel entonces el candidato presidencial Jorge Alessandri, que obtuvo 1.031.159 votos, que correspondía a un 34,9%. Y también estaba el candidato Radomiro Tomic, que obtuvo en aquel entonces 821.801 votos, que correspondían al 27,8% de los votos válidamente emitidos. Vale decir, estos porcentajes corresponden al porcentaje del 34%. Y finalmente tenemos al candidato de Salvador Allende, que obtuvo en ese entonces 1.070.334 votos, que correspondía a un 36,2%. Y fíjense ustedes que es importante esta cifra, porque si bien es cierto todos bordean el 30% o un tercio del porcentaje, en este caso todos estos porcentajes corresponden única y exclusivamente al 34,74%. Y por lo tanto, si traducimos estas cifras al padrón electoral completo, en ese entonces el expresidente Salvador Allende solamente ganó con un 14,8% del padrón electoral del año 70. Curioso, a lo menos. Sigamos adelante entonces ahora con la elección presidencial del año 2021. Recuerden ustedes, en el mismo tenor había un padrón electoral que alcanzaba los 15.030.973 electores, que correspondían al 100%. Luego, la cantidad de votos válidamente emitidos correspondía a 8.270.978 votos, y que en total suman solamente un 55% de participación. Es decir, hubo un 45% de personas que se restaron a esa votación. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el candidato José Antonio Kast obtuvo en aquel entonces la suma de 3.650.088 votos, que corresponde a un 44,13% de ese 55%. Pero en estricto rigor es un 24,20% del 100%. Y el candidato Gabriel Boric, el actual presidente de la República, obtuvo en aquel entonces 4.620.890 votos, que correspondía en ese momento al 55,86% de este 55%. Lo que traducido en el padrón electoral completo
solamente es un 30,70%. Es decir, tenemos un presidente de la República que fue elegido, al igual que en el caso de Allende, con un tercio de la población. O en este caso menos, incluso en el caso de Allende fue mucho menos, porque solamente un tercio de la población fue a votar y solamente un tercio de esa parte de la población fue la que eligió finalmente a Salvador Allende. Entonces, acá tenemos al presidente Boric, que finalmente llegó a ser presidente de la República con un 30,70% del padrón electoral completo. Fíjense ustedes la relevancia de participar en las elecciones presidenciales con voto obligatorio, porque recordemos que en esta elección presidencial hubo voto voluntario y ese es un factor muy preponderante a la hora de tomar decisiones y que un determinado sector político lo tiene muy claro y por eso abogan finalmente a que el voto sea voluntario y no obligatorio. Pero pasemos al plebiscito de entrada de la Constitución del 25 de octubre del 2020. Recuerden ustedes, en ese entonces había un padrón electoral de 14.593.283 votos que correspondían al 100%. Luego hubo una cantidad de votos válidamente emitidos de 7.573.914 votos que correspondían al 51,9% del padrón electoral. Es decir, esta cantidad de personas es prácticamente la mitad de todo el padrón completo. ¿Y qué pasó? El apruebo ganó con 5.899.683 votos que correspondían en ese entonces al 77,89%, prácticamente un 78%. Ellos eran los del 78, si ustedes se recuerdan, pero el 78 de este porcentaje, no del 100%, sino que de este porcentaje. Y que en estricto rigor viene siendo un 40,42% del 100%. El rechazo, como ustedes bien saben, solamente obtuvo en aquel entonces 1.634.506 votos, que correspondían a un 21,58% de la cantidad de votos válidamente emitidos, pero que en el padrón electoral solamente corresponde a un 11,20%. Hubo también blancos y nulos que aportan un porcentaje, ¿cierto?, y que terminan de completar este porcentaje final. Estas cifras que ustedes ven, en resumen, son las cifras reales que, en contraste con el padrón electoral completo, marcan una notable diferencia. Y de ahí que la pregunta que los chilenos deben hacerse frente al voto de ir a las urnas a votar es que cobra mucha importancia el tener esa obligación cívica de ir a votar cuando en las circunstancias que se den sea un voto voluntario. Lo ideal, como podemos ir observando, es que sea un voto obligatorio. Luego, en el plebiscito de salida, fíjense usted, aquí viene la contraparte, porque en el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022 hubo un padrón electoral que era de 15.173.857 que correspondía al 100% y luego una cantidad de votos válidamente emitidos que correspondían a 13.019.278. Este era un plebiscito con voto obligatorio, donde el padrón electoral, que era un 100%, fue a votar el 85% del padrón completo. El apruebo, si ustedes se fijan, en aquel entonces obtuvo 4.850.093, que correspondía al 38,14% de este porcentaje del 85%. Estamos hablando prácticamente ya del casi el 100%. Y el rechazo
se impuso en aquel entonces, como ustedes bien saben, con 7.882.958 votos, que correspondían al 61,86% de este 85%. Por lo tanto, en estricto rigor, el rechazo se impone con esta cifra por sobre, ¿cierto?, un 61%, y aún así, si sacamos la cuenta respecto del 100%, el rechazo aún sigue siendo una cifra que está por sobre el 50%. Debemos saber, en resumen, que el voto voluntario es equivalente a que Chile pierda. Lo que a Chile le ocurre con el voto obligatorio es que Chile gana. Y en esto hay que tener algo muy claro desde la estrategia. Y es que la izquierda y la izquierda radical estratégicamente siempre han preferido el voto voluntario porque tienen mayor capacidad de movilización, sabiendo de que los chilenos en general, frente al voto voluntario, hay una mitad que siempre se queda en la casa y no va a votar. Por lo tanto, la izquierda siempre apuesta a ese 50% y a la capacidad de movilización que tiene, que es inferior al 40%. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas, denle like y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y además dejaré en la descripción un link para aquellos que quieran colaborar a través de Flow. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.